Bueno, nuevamente en el aire, señoras y señores. Don Gregory. Miren, no sé si ustedes se percataron, falleció el vicealmirante Víctor Manuel Barham Mufti. Él fue secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Ese era el título en ese entonces, en el año 1986. Y sus restos van a estar expuestos a partir de hoy en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Y mañana será sepultado en Jardín Memorial. Don Víctor Manuel Barham Mufti. ¿Ese era un que era médico? No, él no era médico, que yo sepa, no creo, no. Ahí hay una imagen del vicealmirante, supongo que está en el aire por el delay que tenemos, no sé. Pero fue un hombre muy correcto, sin ruidos, de la Marina de Guerra. Ahí lo pueden ustedes observar. Y es un hombre que no tenía gran edad. No tengo la información cuál fue la causa de su fallecimiento, pero paz a sus restos y a la Armada Dominicana, que fue un hombre... Creí que había uno que Balaguer lo designó secretario de Estado de Salud Pública. Me parece que apellido baja mucho también. Voy a investigar porque... Sí, pero me parece, pienso que sí, pero me parece que no es la misma persona. Habrían de ser hermanos, supongo. Recuerdo así un poco de nebulosa lo que dices. Aquel era general también. Sí. Era general. Sí, sí, ok. Yo lo recuerdo porque Balaguer lo designó un día que salió a buscarme a mí. Iban a conversar ustedes, qué bien, interesante. Quería conversar conmigo. Esa es una historia, oye, una cosa terrible. Déjalo ahí. Yo me le escondí a 2 casas del Estado. Tú no estabas por hablar. No quería hablar con él. Qué bueno, qué bueno. Pero él lo que quería era hablar conmigo cosas buenas. Dice, se entiende. Señores, el equipo de República Dominicana, representado por las Águilas Cibaeñas o las Águilas Cibaeñas representando a República Dominicana, tuvieron su tercer triunfo seguido en la Serie del Caribe que se está escenificando en México. Dieron una paliza beisbolera al equipo de Panamá que estaba invicto. El triunfo terminó el marcador 11 carreras por 6, aunque el equipo de Panamá le hizo a última hora 5 carreras, un equipo que está bastante fuerte también. Ya estamos en las semifinales que inician en el día de mañana y esperemos que sí, que las Águilas Cibaeñas, que República Dominicana pueda traer. Me puso la reversa rápido. Dominicana. Porque eso que están dando los palos no son de las Águilas. Lagares no es de las Águilas, yo creo. No. Me parece que no. Ni Guzmán es de las Águilas, ni Junior Lake. Son de las Estrellas, de los Gigantes, y Lagares creo que es del Escogido. No. O sea que César Valdés no es de las Águilas, creo que es del Licey. Y Yumieski, bueno, si Maya. O sea que los que están demostrando calidad y fuerza son los dominicanos. O sea que esas expresiones las oí yo aquí anoche en mi casa, que me las decían. Lo mismo que tú. Pero creo que nada más están bateando 2, jugando 2. Bueno, señores, como ya se había mencionado, era esperada la llegada del señor Argenis Contreras a la República Dominicana, procedente de una cárcel del estado de Nueva York, en Estados Unidos, donde permaneció por más de 2 años, apelando la decisión o la intención de República Dominicana de que fuese extraditado aquí a su tierra. Finalmente, un juez de una corte del estado de Nueva York
decidió que sí, que lo que procedía era que él respondiera ante los tribunales de la República las cosas y casos que pudiera tener pendiente. A su llegada al aeropuerto fue recibido por el director del PEPCA, el doctor Wilson Camacho. Ayer fue interrogado, después que se trasladó desde el aeropuerto, en la Procuraduría General de la República. ¿Está preso? Sí, un vasto interrogatorio, y hoy continúa en horas de la mañana este proceso que el Ministerio Público tiene iniciado inmediatamente que llegó al país. Se entiende, porque inclusive los abogados lo han reiterado, ya expresiones que él había manifestado en Estados Unidos, que él va a decir, va a exponer todo lo que él sabe sobre ese caso. Él es hasta ahora sindicado como la principal pieza de ese trágico episodio donde fue asesinado vilmente el abogado Junior Ramírez. Hay varias personas aún en prisión, hay otros que han obtenido la libertad, le han cambiado la corrección por arresto domiciliario y garantía económica, y se entiende que a partir de ahora ese caso tomará una velocidad que necesitan los familiares del fallecido, del asesinado, y necesita también la sociedad. Ahí ese caso tiene varias espinas. Ese caso descubrió la gran corrupción con la que se manejaba la ONSA en ese tiempo. Y la causa principal que se atribuye al asesinato de ese abogado fue la corrupción que él había evidenciado y que mucha gente lo llamaron, dicen que lo mataron por eso, porque él estaba, si se quiere, ventilando ese caso. Entonces, el asesinato es una consecuencia de la corrupción. Y yo me devuelvo al tiempo para que tú veas cómo aquí hay que meter preso a mucha gente de diferentes acciones. Por ejemplo, hay que meter preso a los que mataron a él. Lo mataron, ¿no? ¿Verdad? A los que cometieron el hecho material. Pero hay que meter preso a los que comentaron, a los que perpetraron eso intelectualmente, a los que orquestaron eso. Pero la corrupción que motivó eso, debe tener una sanción, porque ahí se habla de miles de millones de pesos de esa onza, y se habla de un andamiaje de corrupción con compras y contrataciones en esa institución. Se habla también, y eso evidencia también, la poca acción de los organismos de control financiero, interno y externo. Es decir, la Contraloría General de la República tenía inspectores que tenían que manejar y que supervisar eso, pero nadie dijo nada. La Cámara de Cuentas hizo una auditoría y no descubrió nada. Y la auditoría interna de esa institución tampoco detuvo nada. Es decir, ahí tiene que haber un andamiaje de presos que habrá que hacer para ese grupo, una cárcel nueva. Porque lo que se ha descubierto es un andamiaje que no solo fue ahí. Hay otra gente que yo estoy esperando, porque yo creo que si no se sanciona caso, mira, ese caso que denunció España, es un caso que amerita un tribunal especial para investigar. El caso de las compras de bienes, puede ser que España sea condenado a 40 años porque se declara inocente.
Pero yo soy de los que cree que ese caso tiene que ser revisado, que es el caso de José Ramón Peralta, con las compras y las importaciones que se hacía a través del Ministerio de Agricultura. España presentó 63 casos de pruebas de ese tipo de corrupción. Entonces, eso no debe quedarse así. Porque es que hay que escarmentar para que el futuro también tenga control. Hay que escarmentar. Ya se está con el pulpo. El pulpo se está conociendo. Pero después vino Odebrecht. Quizás se me escapan esos casos. Porque no hay tantos jueces. Creo que son 25 abogados nada más para investigar toda la corrupción que debe haber. Yo realmente no sé si el Estado está en capacidad operativa para ese proceso. Bueno, hemos visto, evidentemente no. Y la respuesta que doy a eso es porque el presidente de la República, a través de su consultor jurídico, ha anunciado la contratación de varias empresas consultoras de derecho, de abogados, varias empresas de abogados, para perseguir los bienes ilícitos que pudieron haber sido adquiridos en manejos inadecuados de administraciones anteriores, de instituciones del Estado. Y cuando se llega a ese nivel es porque verdaderamente se necesita un refuerzo en el personal capacitado para perseguir corrupciones. Y la corrupción, qué bueno que el presidente lo ha reiterado, se persigue no solamente la que ocurrió, si en el presente ocurre, también ha de ser perseguida. Y eso es lo que necesita cada sociedad, porque quienes trabajan laboriosamente de manera correcta se sienten impotentes ante inacciones que por ser funcionario y por estar en el gobierno en determinado momento se le arropa con impunidad. Y eso es injusto, eso es inmoral. Entonces, ayer el presidente, y me salgo un poquitito del tema que estamos tratando, fue a contrataciones públicas del Estado a dejar en funcionamiento un sistema de monitoreo para todo lo que es proceso de contratación y compra de bienes y servicios en el Estado, que mandará alertas si se rompe o se viola un procedimiento de los que ya están indicados en cada proceso de licitación o de contratación normal. Y no solamente eso, que al mismo tiempo va a acelerar el tiempo, y esta parte sí es interesante, de los procesos de compra con el Estado. Porque ahora, con el temor normal que hay de que hay ojos pendientes de que todo se haga bien, los procesos se ve que se están dilatando demasiado en el tiempo. Entonces va a llegar un momento en que el Estado se va a ver rezagado y la eficiencia se va a reducir. Así que monitoreo para compras irregulares o procesos irregulares y eficientización en el tiempo de ese proceso de contratación de una empresa del sector privado para con el Estado. Eso es positivo. Pero ese es para el futuro y el pasado reciente. Sí, sí, claro. Por eso te digo, me salió un poco. Tomando las medidas que no se tomaron o que se violaron, porque esas medidas estaban ahí. La ley 340 es vieja y eso se violó. El presidente Abinader lo que está es tomando las medidas para que no se vuelva a violar. Pero ¿y la sanción al que la violó? Se quedan así. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Muy bien lo que está haciendo el presidente. Excelente. Está dando un ejemplo. Está reclamando insistentemente transparencia, controles. Es verdad, eso está bien. Pero ¿y lo pasado? Bueno, lo pasado se entiende que esas empresas de abogados contratadas, se entiende, no, se sabe que es para buscar las situaciones que pudiesen haber sido ilícitas en el pasado reciente. O sea que veremos próximamente el resultado de esa gestión, que es lo que la población necesita ver, que se termine o que se empiece a atender la impunidad que ha campeado durante años en la administración pública. Bueno. Mire, el sistema que se viene desarrollando en la administración pública en Hispanoamérica, producto de los convenios internacionales, establece que cada
organismo debe tener una dirección o un departamento de transparencia que obliga a colgar a todas las compras, a todos los procesos de licitaciones, todo esto que se viene hablando. Y todo eso le debe hacer un seguimiento a la dirección de transparencia. Con esto no estoy exonerando nada, solamente estoy colocando el sistema. Esto que está haciendo la dirección de compra y contratación está muy bien porque suma un proceso nuevo al proceso de control, Pero no es que antes no existían los procesos de control, que se violaban, que no le hacían caso, que el director de transparencia lo veía, no lo veía, veía unos sí, otros no, eso es otra cosa. Lo cierto es que los mecanismos existían. Claro. Inclusive la Contraloría, yo soy de la tesis de que la Contraloría no debe depender del Poder Ejecutivo. La Contraloría debe tener un régimen de autonomía. Así como lo tiene la Cámara de Cuentas, la Contraloría también debería tenerlo. Porque no puede ser que el presidente de la República nombre al Contralor y si hay unas decisiones que no le gusta, lo destituye y coloca a otro. No estoy hablando del presidente actual, sino cualquier presidente de la República. Esto vamos hacia un plano más ideológico, llamémoslo así. Tanto Estado como sea necesario, tanto sociedad, tanto mercado como sea posible. Hay que descentralizar, hay que desconcentrar, hay que darle posibilidad a la sociedad de tener participación y de tener mayores canales de vigilancia. Cuando la dirección del Estado, un partido político o un grupo político llega a la dirección de un gobierno y tiene una visión de ese tipo, comienza a hacer las reformas estructurales, que ni siquiera muchas de ellas no tienen que reformar la Constitución, sino reformar leyes, para darle ese poder de autonomía a algunas instituciones que son fundamentales para el sano ejercicio administrativo. Y la Contraloría es fundamental porque la Contraloría es la que finalmente con sus auditorías o su control previo, su control concomitante y su control posterior le entrega a la Cámara de Cuentas los insumos para que ellos puedan proceder a hacer las otras auditorías o hacer ya los juicios que tengan que hacer. Pero esa decisión tiene que ser una decisión del gobierno, del Estado, para avanzar en ese sentido. Mientras no avancemos a lo que decíamos ayer, el presidente Abinader, para poner el ejemplo actual, tiene muy buenas intenciones, pero esa revolución del cambio tiene que estar dentro del espíritu de los 10, 15 mil empleados que tienen algún tipo de poder en el Estado Dominicano. Basta que el 10%, el 15% de esos empleados no tengan esa decisión del cambio para que le coloquen un pelo en el sancocho al gobierno del presidente Abinader. Pero ¿sabes qué? Mira, el presidente actual está tomando esas medidas de precaución, de blindar más el sistema de transparencia de los mecanismos de seguridad del Estado para que no haya corrupción, porque la corrupción ha estado hasta el tuétano en los huesos de nosotros. Sí, exacto, correcto. Pública. Pero si el presidente Abinader no hubiese tomado y no estuviera tomando esas medidas adicionales, el esquema de vigilancia, de protocolos de transparencia, de sistema burocrático, en el mejor sentido de la palabra, para prevenir la corrupción, nosotros lo tenemos hace muchos años. Y eso fue implementado mucho, en gran medida, precisamente en los gobiernos anteriores, del PLD inclusive, los esquemas de transparencia, de vigilancia. Tenemos un buen sistema. Lo que tenemos es malos administradores. Eso es lo que pasa. Pero nuestra vigilancia montada tecnológicamente inclusive es buena, no es mala. Lo que pasa es que hay que reforzarla por el nivel de corrupción y de impunidad a que se ha llegado. Por eso yo digo tanta regulación como sea necesaria, tanta sociedad como sea posible. Porque no es el presidente Abinader, el presidente Abinader va a estar ahí 4 o 8 años y sale. Exacto. Y vendrá otro, y vendrá Exacto. otro, y vendrá otro.
el tema es un tema sistémico. Es un tema sistémico que hay que establecer los mecanismos hasta que esa cultura de la honestidad se vaya interiorizando en cada uno. Y cuando la gente ingrese, mire, en España cambia el presidente del gobierno y si firma 500, 200, 300 nombramientos es mucho. Cambian los gobiernos y usted va a la taquilla de cualquier despacho público, sea el gobierno que sea, y ve al mismo funcionario. Y si no lo ve es porque lo ascendieron a otro cargo. O sea, es una administración pública estable con parámetros de control. Y no es que en España no haya hechos de corrupción, porque los hay, y gordos y fuertes. Pero también son capaces de colocar a la hija del rey en un tribunal. Entonces, y el rey en Arabia Saudita, en Qatar, también sabe que la justicia está encima de él. Exacto. Entonces, institucionalidad hay en España. Entonces esa institucionalidad no se logra se comienza a lograr con estas medidas, pero es un proceso. Pero hay que aprovechar estas medidas y este envión y este apoyo de la sociedad para adelantar reformas estructurales que avancen en el empoderamiento de la sociedad para mantener el control sobre esas circunstancias que pueden venir en el día de mañana. Porque los mecanismos de evaluación, de seguimiento, de control existían, pero se burlaban. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el contralor lo nombra el presidente de la República, el director de transparencia lo nombra el presidente de la República, y al final de cuentas se puede hacer un consorcio de malhechores que permiten que actos ilícitos corran. No estoy hablando de ningún gobierno en particular, estoy hablando del sistema. Y hay que aprovechar esta oportunidad de que hay ese deseo de la sociedad y tiene el apoyo de la sociedad para avanzar en reformas estructurales. Don Andrés. Pero que tú vienes con mucho estrés. Vamos a una pausa, porque tú vienes con algo muy fuerte. Una pausa. Nuevamente en el aire, señoras y señores. Don Gregory. Miren, no sé si ustedes se percataron, falleció el vicealmirante Víctor Manuel Barham Mufti. Él fue secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Ese era el título en ese entonces, en el año 1986. Y sus restos van a estar expuestos a partir de hoy en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, y mañana será sepultado en Jardín Memorial. Don Víctor Manuel Barham Mufti. ¿Ese era un que era médico? No, él no era médico, que yo sepa, no creo, no. Ahí hay una imagen del vicealmirante, supongo que está en el aire por el delay que tenemos, no sé. Pero fue un hombre muy correcto, sin ruidos, de la Marina de Guerra. Ahí lo pueden ustedes observar. Y es un hombre que no tenía gran edad. No tengo la información cuál fue la causa de su fallecimiento, pero paz a sus restos y a la Armada Dominicana, que fue un hombre... Creí que había uno que Balaguer lo designó secretario de Estado de Salud Pública. Me parece que apellido Barham Mufti también. Voy a investigar porque... Sí, pero me parece, pienso que sí, pero me parece que no es la misma persona. Habrían de ser hermanos, supongo. Recuerdo así un poco de nebulosa lo que dices. Aquel era general también. Sí. Era general. Sí, sí, ok. Yo lo recuerdo porque Balaguer lo designó un día que salió a buscarme a mí. Iban a conversar ustedes, qué bien, interesante. Quería conversar conmigo. Esa es una historia, oye, una cosa terrible. Déjalo ahí, déjalo ahí.
Yo me le escondí a 2 casas del Estado. Tú no estabas por hablar. No quería hablar con él. Qué bueno, qué Pero bueno. él lo que quería era hablar conmigo cosas buenas. Se Dice, entiende, se entiende. Señores, el equipo de República Dominicana, representado por las Águilas Ibaeñas o las Águilas Cibaeñas representando a República Dominicana, tuvieron su tercer triunfo seguido en la Serie del Caribe que se está escenificando en México. Dieron una paliza beisbolera al equipo de Panamá que estaba invicto. El triunfo terminó el marcador 11 carreras por 6, aunque el equipo de Panamá le hizo a última hora 5 carreras, un equipo que está bastante fuerte también. Ya estamos en las semifinales que inician en el día de mañana y esperemos que sí, que las Águilas Ibaeñas, que República Dominicana pueda traer. Me puso la reversa rápido. Dominicana. Dominicana. Porque eso que están dando los palos no son de las Águilas. Lagares no es de las Águilas, yo creo. No. Me parece que no. Ni Guzmán es de las Águilas, ni Junior Lake. Son de las Estrellas, de los Gigantes, y Lagares creo que es del Escogido. No. O sea que nosotros, César Valdés no es de las Águilas, creo que es del Licey. Y Yumier, bueno, si Maya. O sea que los que están demostrando calidad y fuerza son los dominicanos. O sea que esas expresiones las oí yo aquí anoche en mi casa, que me las decían. Lo mismo que tú. Pero creo que no, nada más están bateando 2, jugando 2. Bueno, señores, como ya se había mencionado, era esperada la llegada del señor Argenis Contreras a la República Dominicana, procedente de una cárcel del estado de Nueva York, en Estados Unidos, donde permaneció por más de 2 años, apelando la decisión o la intención de República Dominicana de que fuese extraditado aquí a su tierra. Finalmente, un juez de una corte del estado de Nueva York decidió que sí, que lo que procedía era que él respondiera ante los tribunales de la República las cosas y casos que pudiera tener pendiente. A su llegada al aeropuerto fue recibido por el director del PEPCA, el doctor Wilson Camacho. Ayer fue interrogado, después que se trasladó desde el aeropuerto, en la Procuraduría General de la República. ¿Está preso? Sí, un vasto interrogatorio, y hoy continúa en horas de la mañana este proceso que el Ministerio Público tiene iniciado inmediatamente que llegó al país. Se entiende, porque inclusive los abogados lo han reiterado, ya expresiones que él había manifestado en Estados Unidos, que él va a decir, va a exponer todo lo que él sabe sobre ese caso. Él es hasta ahora sindicado como la principal pieza de ese trágico episodio donde fue asesinado vilmente el abogado Junior Ramírez. Hay varias personas aún en prisión, hay otros que han obtenido la libertad, le han cambiado la corrección por arresto domiciliario y garantía económica, y se entiende que a partir de ahora ese caso tomará una velocidad que necesitan los familiares del fallecido, del asesinado, y necesita también la sociedad. Ahí ese caso tiene varias espinas. Ese caso descubrió la gran corrupción con la que se manejaba la ONSA en ese tiempo. Y la causa principal que se atribuye al asesinato de ese abogado fue la corrupción que él
había evidenciado y que mucha gente lo llamaron, dicen que lo mataron por eso, porque él estaba, si se quiere, ventilando ese caso. Entonces, el asesinato es una consecuencia de la corrupción. Y yo me devuelvo al tiempo para que tú veas cómo aquí hay que meter preso a mucha gente de diferentes acciones. Por ejemplo, hay que meter preso a los que mataron a él. Lo mataron, ¿no? ¿Verdad? A los que cometieron el hecho material. Pero hay que meter preso a los que comentaron, a los que perpetraron eso intelectualmente, a los que orquestaron eso. Pero la corrupción que motivó eso, debe tener una sanción, porque ahí se habla de miles de millones de pesos de esa onza, y se habla de un andamiaje de corrupción con compras y contrataciones en esa institución. Se habla también, y eso evidencia también, la poca acción de los organismos de control financiero, interno y externo. Es decir, la Contraloría General de la República tenía inspectores que tenían que manejar y que supervisar eso, pero nadie dijo nada. La Cámara de Cuentas hizo una auditoría y no descubrió nada. Y la auditoría interna de esa institución tampoco detuvo nada. Es decir, ahí tiene que haber un andamiaje de presos que habrá que hacer para ese grupo, una cárcel nueva. Porque lo que se ha descubierto es un andamiaje que no solo fue ahí. Hay otra gente que yo estoy esperando, porque yo creo que si no se sanciona caso, mira, ese caso que denunció España, es un caso que amerita un tribunal especial para investigar. El caso de las compras de bienes, puede ser que España sea condenado a 40 años porque se declara inocente, pero yo soy de los que cree que ese caso tiene que ser revisado, que es el caso de José Ramón Peralta, con las compras y las importaciones que se hacía a través del Ministerio de Agricultura. España presentó 63 casos de pruebas de ese tipo de corrupción. Entonces, eso no debe quedarse así. Porque es que hay que escarmentar para que el futuro también tenga control. Hay que escarmentar. Ya se está con el pulpo. El pulpo se está conociendo. Pero después vino Odebrecht. Quizás se me escapan esos casos. Porque no hay tantos jueces. Creo que son 25 abogados nada más para investigar toda la corrupción que debe haber. Yo realmente no sé si el Estado está en capacidad operativa para ese proceso. Bueno, hemos visto, evidentemente no. Y la respuesta que doy a eso es porque el presidente de la República, a través de su consultor jurídico, ha anunciado la contratación de varias empresas consultoras de derecho, de abogado, varias empresas de abogados, para perseguir los bienes ilícitos que pudieron haber sido adquiridos en manejos inadecuados de administraciones anteriores, de instituciones del Estado. Y cuando se llega a ese nivel es porque verdaderamente se necesita un refuerzo en el personal capacitado para perseguir corrupciones. Y la corrupción, qué bueno que el presidente lo ha reiterado, se persigue no solamente la que ocurrió, si en el presente ocurre, también ha de ser perseguida. Y eso es lo que necesita cada sociedad, porque quienes trabajan laboriosamente de manera correcta se sienten impotentes ante inacciones que por ser funcionario y por estar en el gobierno en determinado momento se le arropa con impunidad. Y eso es injusto, eso es inmoral.
Entonces, ayer el presidente, y me salgo un poquitito del tema que estamos tratando, fue a contrataciones públicas del Estado a dejar en funcionamiento un sistema de monitoreo para todo lo que es proceso de contratación y compra de bienes y servicios en el Estado, que mandará alertas si se rompe o se viola un procedimiento de los que ya están indicados en cada proceso de licitación o de contratación normal. Y no solamente eso, que al mismo tiempo va a acelerar el tiempo, y esta parte sí es interesante, de los procesos de compra con el Estado. Porque ahora, con el temor normal que hay de que hay ojos pendientes de que todo se haga bien, los procesos se ve que se están dilatando demasiado en el tiempo. Entonces va a llegar un momento en que el Estado se va a ver rezagado y la eficiencia se va a reducir. Así que monitoreo para compras irregulares o procesos irregulares y eficientización en el tiempo de ese proceso de contratación de una empresa del sector privado para con el Estado. Eso es positivo. Pero ese es para el futuro y el pasado reciente. Sí, sí, claro. Por eso te digo, me salió un poco. Tomando las medidas que no se tomaron o que se violaron, porque esas medidas estaban ahí. La ley 340 es vieja y eso se violó. El presidente Abinader lo que está es tomando las medidas para que no se vuelva a violar. Pero ¿y la sanción al que la violó? Se quedan así. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Muy bien lo que está haciendo el presidente. Excelente. Está dando un ejemplo. Está reclamando insistentemente transparencia, controles. Es verdad, eso está bien. Pero ¿y lo pasado? Bueno, lo pasado se entiende que esas empresas de abogados contratadas, se entiende, no, se sabe que es para buscar las situaciones que pudiesen haber sido ilícitas en el pasado reciente. O sea que veremos próximamente el resultado de esa gestión, que es lo que la población necesita ver, que se termine o que se empiece a atender la impunidad que ha campeado durante años en la administración pública. Bueno. Mire, el sistema que se viene desarrollando en la administración pública en Hispanoamérica, producto de los convenios internacionales, establece que cada organismo debe tener una dirección o un departamento de transparencia que obliga a colgar a todas las compras, todos los procesos de licitaciones, todo esto que se viene hablando. Y todo eso le debe hacer un seguimiento a la dirección de transparencia. Con esto no estoy exonerando nada, solamente estoy colocando el sistema. Esto que está haciendo la dirección de compra y contratación está muy bien porque suma un proceso nuevo al proceso de control, Pero no es que antes no existían los procesos de control, que se violaban, que no le hacían caso, que el director de transparencia lo veía, no lo veía, veía unos sí, otros no. Eso es otra cosa. Lo cierto es que los mecanismos existían. Claro. Inclusive la Contraloría, yo soy de la tesis de que la Contraloría no debe depender del Poder Ejecutivo. La Contraloría debe tener un régimen de autonomía. Así como lo tiene la Cámara de Cuentas, la Contraloría también debería tenerlo. Porque no puede ser que el presidente de la República nombre al Contralor y si hay unas decisiones que no le gusta, lo destituye y coloca a otro. No estoy hablando del presidente actual, sino cualquier presidente de la República. Esto vamos hacia un plano más ideológico, llamémoslo así. Tanto Estado como sea necesario, tanto sociedad, tanto mercado como sea posible. Hay que descentralizar, hay que desconcentrar, hay que darle posibilidad a la sociedad de tener participación y de tener mayores canales de vigilancia. Cuando la dirección del Estado, un partido político o un grupo político llega a la dirección de un gobierno y tiene una visión de ese tipo, comienza a hacer las reformas estructurales, que ni siquiera muchas de ellas no tienen que reformar la Constitución, sino reformar leyes, para darle ese poder de autonomía a algunas instituciones que son fundamentales para
el sano ejercicio administrativo. Y la Contraloría es fundamental, porque la Contraloría es la que finalmente, con sus auditorías o su control previo, su control concomitante y su control posterior, le entrega a la Cámara de Cuentas los insumos para que ellos puedan proceder a hacer las otras auditorías o hacer ya los juicios que tengan que hacer. Pero esa decisión tiene que ser una decisión del gobierno, del Estado, para avanzar en ese sentido. Mientras no avancemos a lo que decíamos ayer, el presidente Abinader, para poner el ejemplo actual, tiene muy buenas intenciones, pero esa revolución del cambio tiene que estar dentro del espíritu de los 10, 15 mil empleados que tienen algún tipo de poder en el Estado Dominicano. Basta que el 10%, el 15% de esos empleados no tengan esa decisión del cambio para que le coloquen un pelo en el sancocho al gobierno del presidente Abinader. Pero ¿sabes qué? Mira, el presidente actual está tomando esas medidas de precaución, de blindar más el sistema de transparencia de los mecanismos de seguridad del Estado para que no haya corrupción, porque la corrupción ha estado hasta el tuétano en los huesos de nosotros. Sí, exacto, correcto. Pública. Pero si el presidente Abinader no hubiese tomado y no estuviera tomando esas medidas adicionales, el esquema de vigilancia, de protocolos de transparencia, de sistema burocrático, en el mejor sentido de la palabra, para prevenir la corrupción, nosotros lo tenemos hace muchos años. Y eso fue implementado mucho, en gran medida, precisamente en los gobiernos anteriores, del PLD inclusive, los esquemas de transparencia, de vigilancia. Tenemos un buen sistema. Lo que tenemos es malos administradores. Eso es lo que pasa. Pero nuestra vigilancia montada tecnológicamente inclusive es buena, no es mala. Lo que pasa es que hay que reforzarla por el nivel de corrupción y de impunidad a que se ha llegado. Por eso yo digo tanta regulación como sea necesaria, tanta sociedad como sea posible. Porque no es el presidente Abinader, el presidente Abinader va a estar ahí 4 o 8 años y sale. Exacto. Y vendrá otro, y vendrá Exacto. Otro, y vendrá otro. El tema es un tema sistémico, que hay que establecer los mecanismos hasta que esa cultura de la honestidad se vaya interiorizando en cada uno, y cuando la gente ingrese. Mire, en España cambia el presidente del gobierno y si firma 500, 200, 300 nombramientos es mucho. Cambian los gobiernos y usted va a la taquilla de cualquier despacho público, sea el gobierno que sea, y ve al mismo funcionario. Y si no lo ve es porque lo ascendieron a otro cargo. O sea, es una administración pública estable, con parámetros de control, y no es que en España no haya hechos de corrupción, porque los hay, y gordos, y fuertes, pero también son capaces de colocar a la hija del rey en un tribunal. Entonces, y el rey en Arabia Saudita, en Qatar, también sabe que la justicia está encima de él. Exacto. Entonces, institucionalidad hay en España. Entonces esa institucionalidad no se logra se comienza a lograr con estas medidas, pero es un proceso. Pero hay que aprovechar estas medidas y este envión y este apoyo de la sociedad para adelantar reformas estructurales que avancen en el empoderamiento de la sociedad para mantener el control sobre esas circunstancias que pueden venir en el día de mañana. Porque los mecanismos de evaluación, de seguimiento, de control existían, pero se burlaban. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el contralor lo nombra el presidente de la República, el director de transparencia lo nombra el presidente de la República, y al final de cuentas se puede hacer un consorcio de malhechores que permiten que actos ilícitos corran. No estoy hablando de ningún gobierno en particular, estoy hablando del sistema. Y hay que aprovechar esta oportunidad de que hay ese deseo de la sociedad y tiene el apoyo de la sociedad para avanzar en reformas estructurales. Don Andrés.
Espérate, que tú vienes con mucho. Vamos a una pausa, porque tú vienes con algo muy fuerte. Vamos a una pausa. Nuevamente en el aire, damas y caballeros. Don Gregory, usted que trae un bate en la mano. No, hombre, no, hombre. Miren, un amigo vecino. Problema. ¿Ah? Como que huyó por la derecha. Huyó No, por la no, hay que derecha. estar suave. Hay que estar suave. La Semana Santa ya casi está al dólar de la esquina, entonces hay que bajar la velocidad. Miren, un amigo, a quien tengo dicho, me envió una notita y me dice que él está aspirando a ser escogido como miembro de la Cámara de Cuentas. En el día de ayer fue evaluado. Y dice Manolo que su opción de llegar a la Cámara de Cuentas es porque este organismo necesita un profesional de la construcción. Manolo es arquitecto, fue director de planeamiento urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional, pero también es abogado. Y dice él que se necesita un profesional de la construcción en la Cámara de Cuentas para organizar el equipo que auditará las sobrevaluaciones que se puedan presentar o se hayan presentado en las obras del Estado. Ayer llamó la atención a los distintos diputados la presencia a estar formando el grupo de 5 personas que componen la Cámara de Cuentas, y él dio una explicación similar a la que me dio la nota. La mejor de las suertes para Manolo en su evaluación para posible miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Don Muñoz, un hombre muy honesto, muy íntegro, Muy muy cierto. amigo. Y es verdad, no está mal un ingeniero con experiencia en fiscalización. Hace sentido, claro que sí. Sí, sí. En la Junta Central Electoral, que se busca muchas veces que uno de sus miembros tenga conocimientos tecnológicos por el asunto del manejo de las actas, de las votaciones. Precisamente es importante que un miembro de la Cámara de Cuentas en esta parte que audita obras físicas, pues que tenga esa preparación. Así que la mejor de las suertes, doctor y arquitecto Manolo Muñoz. Mire, el día de ayer los ministros del Ambiente de América Latina y el Caribe se reunieron virtualmente para implementar un plan innovador regional para la defensa del medio ambiente. 7 países de América Latina están entre los que tienen mayor biodiversidad en el mundo. El 24% de las áreas de América Latina, de la geografía, está en áreas protegidas, y el 17% de sus recursos marinos y submarinos están dentro de áreas protegidas. Pero eso no es suficiente ni es garantía, porque la agresión contra el medio ambiente ha sido terrible. En el plan de innovación, bueno, es fomentar o promover medidas políticas, las cuestiones tecnológicas, un movimiento regional de incorporación de la sociedad a la defensa del medio ambiente, que es tan vital, no solamente para la América Latina, sino para el mundo. Esa destrucción de la Amazonía, eso no afecta solamente a Brasil, no afecta a toda América Latina y a todo el mundo. Lo mismo ocurre con la devastación que ocurre en Siberia y la devastación que está ocurriendo en Indonesia con sus bosques, que son también importantísimos. Entonces, esta decisión de los ministros de Medio Ambiente de la América Latina hay que aplaudirla, hay que difundirla, porque no solamente llenarnos de noticias que a veces nos constriñe el espíritu y el alma, sino también de estas decisiones que nos llaman a ser proactivos y a tener esperanza en un país mejor, una humanidad mejor.
Bien. Bueno, señores, a mí me da la impresión de que este periodo que inicia con el año 2021 va a ser un periodo completamente electoral y del ejercicio de los partidos políticos muy activo hasta que lleguen las elecciones de 2024. Tengo esa impresión y las muestras, voy a empezar con una. Ayer empezó ya, a mi modo de ver, el doctor Leonel Fernández a mostrar lo que ha de ser, políticamente hablando, la actitud correcta de un partido y de una figura que como él están en una situación que puede ser buena, pero que al mismo tiempo puede ser una situación política muy delicada. Me refiero a esto y voy a mencionar dos actitudes del doctor Leonel Fernández en un mismo día hacia el gobierno. Un enfrentamiento decente, pero enérgico y preciso, en dos aspectos vitales. Una, la asignación de solamente un 50% del presupuesto destinado a los partidos políticos en este año 2021 por parte del gobierno. Él dice, el doctor Leonel Fernández, que es ilegal el presidente de la República haya tomado esta decisión de recortar a la mitad el presupuesto que estaba destinado a las organizaciones políticas del país, que eso es una abrogación incorrecta en el ejercicio de sus funciones como representante del Poder Ejecutivo. Y la otra actitud, la otra presentación de queja, de crítica, si se puede decir, es en un aspecto vital en estos momentos que estamos viviendo, el aspecto de la salud. Dice el doctor Leonel Fernández que el gobierno tiene la obligación, y no lo ha hecho, de presentar información concreta, precisa, de qué y cómo va a ser el proceso de vacunación contra el COVID-19, que la población está necesitada de información al respecto y que las autoridades de salud no han hecho nada al respecto. Con estas dos presentaciones, con estas dos quejas del representante, de uno de los representantes de la oposición, para mí empieza la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández a despuntar y a mostrar lo que pienso es una medida acertada de hacer oposición, pero claro, que sea oposición siempre con la debida altura, al gobierno dominicano. No, Isidro, vamos. Bueno, no, Leonel, yo soy de la tesis de que en este siglo XXI, en esta parte ya de la tercera década del siglo XXI, es el momento de los nuevos políticos. Ya así como en el pasado, y valga la cacofonía, pasó el momento de Balaguer, de Peña Gómez, de Juan Bosch, ya también el momento de los expresidentes, para mí, está, aunque dos de ellos pueden optar, no es el momento ya en la sociedad de ellos. La única posibilidad que tiene el presidente Leonel Fernández es que se desarrolle una crisis de tal magnitud que él se muestre como un hombre con experiencia y la gente lo vea como un hombre con experiencia. Un poco lo que pasó en la Venezuela de los años 93, en las elecciones del 93, cuando en medio de una gran crisis se presentó el doctor Rafael Caldera, que había sido 7, 8 veces candidato presidencial y una vez ya presidente, con una edad rayana a los 80 años, y ganó las elecciones. Porque la gente volteó hacia el doctor Caldera porque lo vio como un hombre con experiencia. No digo que las realidades son distintas y los países son distintos, pero eso ocurre. El doctor Fernández debe estar señalando y aupando en cierta forma que la situación del país requiere de su experiencia para sacarlo de la situación en que él dibuja que está el país. Entonces, eso es su plan de oposición y para eso no lo tiene que hacer gritando, ni dar chillidos, ni nada por el estilo, sino
señalando posiciones, porque además él tiene un estilo muy académico. Él no es de los tirapiedras ni nada por el estilo. Eso es un hombre que tiene mucho mundo, que lo recibe en las universidades, que tiene escenario internacional importantísimo, que la Universidad Española lo han galardonado, y él no tiene que pegar gritos, pero sí tiene que ir señalando que la situación del país está en necesidad de un hombre como él para salir de la situación. Tiene que verlo, él tiene que jugar su papel de oposición, porque él lo que está es percibiendo de cómo encabeza la oposición. Y él tiene una dualidad que yo lo percibo yo en una visión particular. Él está juzgando, él está siendo juzgado. Que mucha gente cree que el periodo del PLD es de Danilo. El periodo del PLD es Leonel Danilo. Y la estructuración del andamiaje de la corrupción que se hizo es Leonel Danilo. Y él no va a quedar impune de ese andamiaje. Entonces, él tiene que jugar a que ese grupo, que esa parcela, que ese público lo vea como parte suya. Si el PLD tiene que ver a Leonel como parte suyo para poder crecer. Porque el que fue anti-PLDista no va a ver a Leonel como parte suya. No es verdad, no lo va a ver, porque es que no va a ir al PLD. La mayoría de la sociedad no va a ir al PLD. Y Leonel no se ha desligado del PLD. La inteligencia suya está en que con esa academia, con esa inteligencia, con esa visión de futuro que él proyecta, él tiene que desligarse del PLD. Y yo digo que será muy difícil para él. Él tiene que también quitarse el traje de que él es un opositor complaciente. Y la gente ve como que él está siendo muy complaciente con el gobierno y no va a hacerle oposición. Y él entonces, yo pienso que por ahí está. Va a hacer declaraciones altisonantes, va a hacer declaraciones desafortunadas, pero tendrá que buscarla también para hacer el camino opositor abierto que él debe transitar. Pero va a ser difícil. Yo personalmente, no veo, yo no tengo mucha proyección, pero yo no veo cómo el doctor Leonel Fernández se desvincule tan rápido, tan pronto del PLD. Y la historia del PLD es la historia de la corrupción, es la historia del éxito en muchas cosas y la historia del fracaso en muchas cosas. ¿Cuál va él a cargar? Porque él fue el líder del PLD, él fue el que llevó a Danilo Medina a la presidencia. Él hizo todo para que Danilo ganara. Y él se fue de ese partido no porque estaba en contra de la política del PLD, sino porque a él le hicieron un fraude de lo que ese PLD hacía. Que se le tocó hacérselo a él, seguro, pero era el PLD que lo hacía. Y él era el líder de ese partido. Entonces yo dudo que él pueda desligarse de esa sombra que le arrastra, que le cubre por mucho tiempo. Él no es el preclaro opositor que el país anda buscando. No lo veo hoy, yo lo veré después. Y yo no sé, como dice Isidro, cuál será la nueva generación que va a asumir el poder. Porque también usted lo ve así, hay mucha gente que quiere ser presidente, pero tiene muy poca, no ha dado esas luces de liderazgo integral que amerita el país para darle continuidad a una obra de Estado. Yo no lo veo tampoco, no es que soy pesimista, es que quiero siempre, como yo me formé bajo la sombra de un liderazgo de varios partidos que tenía esa visión de desarrollo integral de la sociedad y una visión distinta a la de este nuevo liderazgo. El liderazgo del 2000 para acá no es el mismo liderazgo del 2000 para atrás. Entonces yo me formé en ese y quizás no vea cosas que tiene el liderazgo de post 2000. Bueno, el liderazgo se acabó. Para terminar,
que este periodo que estamos iniciando en 2021 se mantendrá en la política porque los dos principales partidos de oposición, uno que necesita crecer, otro que necesita no desinflarse más, tienen que estar activos y han de estar activos en todo momento con situaciones muy fuertes como las que tú mencionas de un lado y con situaciones de otro lado que es del PLD, que también son muy fuertes en cuanto también a rendir cuentas. Se nos fue el tiempo, ya tendremos oportunidad de seguir hablando de estos otros y otros temas en una entrega más de Periodismo y Sociedad, que no será hoy. Bueno, cuídense que de los buenos quedamos pocos. ¿Cuántos quedamos, don Licho? Bueno, hay que sumar a los 3 peloteros que no son de las Águilas que han hecho que el equipo dominicano gane. Nos vemos mañana. 28. 29 ya.